Hola y bienvenidos a Memorias del Globo. Hoy nos adentraremos en la historia sobre la Guerra Fría, y la mayoría de acontecimientos que ocurrieron en dicho periodo, por lo que, la Guerra Fría fue un periodo de intensa tensión política y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto ideológico, que duró de 1947 a 1991, dio forma al panorama global e influyó en las vidas de millones. Los orígenes de la Guerra Fría se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las dos superpotencias. A pesar de ser aliados en tiempos de guerra, sus ideologías políticas y económicas opuestas sentaron las bases para una larga y amarga rivalidad. Estados Unidos, una democracia capitalista, defendió las libertades individuales y el capitalismo de libre mercado como el camino hacia la prosperidad. La Unión Soviética, por otro lado, abrazó el comunismo, una ideología que apunta a una sociedad sin clases marcada por la propiedad estatal y la igualdad económica. El choque ideológico entre las dos superpotencias se intensificó mientras competían por la influencia global, lo que provocó una serie de guerras por poderes y conflictos geopolíticos. Estos conflictos se caracterizaron por operaciones encubiertas, actividades de espionaje y carrera armamentista nuclear. Uno de los acontecimientos clave durante los primeros años de la Guerra Fría fue la división de Alemania en este y oeste. La Unión Soviética controlaba Alemania Oriental, mientras que Estados Unidos, junto con sus aliados occidentales, ocupaban Alemania Occidental. La división de Alemania simbolizó la creciente división entre Oriente y Occidente, con el telón de acero separando la Europa Oriental comunista de la Europa Occidental democrática. Esta división física e ideológica duró varias décadas. Estados Unidos y la Unión Soviética participaron en una serie de guerras por poderes, donde apoyaron a facciones opuestas en conflictos en todo el mundo. Una de las guerras por poderes más conocidas fue la Guerra de Corea, librada entre Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, y Corea del Sur, respaldado por Estados Unidos y sus aliados. Otra guerra por poderes significativa fue la Guerra de Vietnam, que duró de 1955 a 1975. El conflicto enfrentó a Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética y China, contra Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos y sus aliados. La guerra terminó con la reunificación de Vietnam bajo el régimen comunista. La crisis de los misiles cubanos en 1962 acercó peligrosamente a Estados Unidos y la Unión Soviética a una guerra nuclear. El despliegue de misiles nucleares por parte de la Unión Soviética en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Estados Unidos, provocó un tenso enfrentamiento que finalmente se resolvió pacíficamente. A lo largo de la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética participaron en una carrera armamentista implacable, almacenando armas nucleares y desarrollando sistemas vectores sofisticados. Esta carrera armamentista aumentó el miedo a un conflicto nuclear global, lo que generó ansiedades políticas y públicas. Además de las tensiones militares, la Guerra Fría también se desarrolló en una batalla cultural e ideológica entre las dos superpotencias. Esta batalla por los corazones y las mentes condujo a una competencia en diversas áreas, incluidas la ciencia, la tecnología, los deportes y la exploración espacial. La carrera espacial, en particular, se convirtió en un símbolo de la rivalidad de la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética buscaron demostrar su superioridad tecnológica logrando hitos espaciales. La Unión Soviética inicialmente tomó la iniciativa al lanzar el primer satélite artificial, el Sputnik, en 1957. Estados Unidos, decidido a ponerse al día, invirtió recursos y mano de obra en su programa espacial. En 1969, Estados Unidos logró un hito histórico cuando el Apolo 11 aterrizó a los primeros humanos en la Luna, marcando una victoria significativa en la carrera espacial. El fin de la Guerra Fría llegó con la caída del Muro de Berlín en 1989, y el posterior colapso de la Unión Soviética en 1991. Las revoluciones pacíficas en Europa del Este marcaron un punto de inflexión, lo que llevó a reformas políticas y al fin de los regímenes comunistas. El legado de la Guerra Fría, y su impacto en el escenario mundial continúan resonando hoy. El panorama geopolítico moldeado por la Guerra Fría todavía influye en las relaciones internacionales, y el legado de la carrera armamentista es evidente en la existencia continua de armas nucleares. Reflexionar sobre la historia de la Guerra Fría sirve como recordatorio de los peligros de los conflictos ideológicos, y la importancia del diálogo y la diplomacia para resolver los conflictos. Comprender este periodo fundamental de la historia nos ayuda a navegar por las complejidades del presente y luchar por un futuro más pacífico. Las repercusiones de la Guerra Fría se extendieron más allá del ámbito geopolítico, y se abrieron paso en la cultura popular. El conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética dio lugar a una atmósfera cultural impulsada por el miedo, la sospecha y la propaganda. En Estados Unidos, los sentimientos anticomunistas de la época llevaron al surgimiento del macartismo. El senador Joseph McCarthy llevó a cabo una campaña para exponer a presuntos comunistas y simpatizantes comunistas en diversos sectores de la sociedad estadounidense. Este periodo de intenso escrutinio y miedo, conocido como el Terror Rojo, tuvo un efecto paralizador en la libertad de expresión y las libertades civiles. Hollywood no fue inmune a las influencias de la Guerra Fría.
La industria del entretenimiento, que durante mucho tiempo había sido blanco de acusaciones de simpatías comunistas, enfrentó un intenso escrutinio. El Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, UAC, llevó a cabo audiencias para investigar presuntos vínculos comunistas dentro de la industria cinematográfica, lo que llevó a la lista negra de muchos actores, directores y escritores. La Guerra Fría también tuvo un impacto significativo en la literatura y las películas de ciencia ficción, que a menudo reflejaban las ansiedades y temores de la época. Las historias sobre invasiones alienígenas y guerras nucleares sirvieron con frecuencia como alegorías de la amenaza del comunismo y la posible devastación de las armas atómicas. Una de las películas de ciencia ficción más famosas de la época de la Guerra Fría fue El día que la Tierra se detuvo, 1951. Esta película mostraba a un visitante alienígena que llega a la Tierra con un mensaje de paz, advirtiendo a la humanidad sobre los peligros de su propia agresión, y la necesidad de trabajar juntos para el mejoramiento del planeta. Las tensiones de la Guerra Fría también se sintieron en el mundo del deporte. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se extendió a los Juegos Olímpicos, donde ambos países buscaron demostrar su superioridad en el escenario global. Uno de los momentos más memorables en la historia olímpica ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Nueva York. En lo que se conoció como el milagro sobre hielo, el equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos derrotó al equipo de la Unión Soviética, muy favorecido, en una sorprendente sorpresa. La victoria fue vista como un triunfo simbólico de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. El impacto cultural de la Guerra Fría no se limitó a Estados Unidos. En la Unión Soviética, el gobierno controlaba estrictamente los medios y restringía el acceso a películas, música y literatura extranjeras. El Estado promovió una narrativa de fuerza y superioridad soviética, retratando a Estados Unidos como un enemigo, y a su sistema capitalista como corrupto y opresivo. A pesar de los intentos de aislar a sus respectivas poblaciones, la influencia de la cultura occidental, particularmente la música popular estadounidense, se abrió camino en la Unión Soviética. Las publicaciones clandestinas de samizdat y los registros pirateados eran un medio para que los ciudadanos soviéticos accedieran a contenidos culturales prohibidos y expresaran su disidencia. La Guerra Fría también dio forma al ámbito de la tecnología y los avances científicos. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética invirtieron mucho en investigación y desarrollo, impulsados por el deseo de obtener una ventaja en capacidades militares y operaciones estratégicas. Los avances tecnológicos de la era de la Guerra Fría tuvieron implicaciones de gran alcance más allá de la carrera espacial. El desarrollo de nuevos sistemas informáticos, tecnología satelital e infraestructura de telecomunicaciones sentó las bases para la era digital que siguió. La era de la información, caracterizada por el uso generalizado de computadoras e Internet, no habría sido posible sin los avances científicos y tecnológicos de la era de la Guerra Fría. A medida que el mundo estaba cada vez más interconectado, la Guerra Fría también tuvo un impacto en las relaciones internacionales y la diplomacia. Acuerdos de control de armas, como las conversaciones sobre limitación de armas estratégicas, SALT, y el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, destinado a reducir el riesgo de conflicto nuclear y promover la estabilidad entre las superpotencias. Estos esfuerzos diplomáticos estuvieron acompañados de una serie de cumbres y negociaciones diplomáticas, como las reuniones entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y el primer ministro soviético Mikhail Gorbachev. El diálogo entre los dos líderes ayudó a aliviar las tensiones y preparó el escenario para el eventual fin de la Guerra Fría. A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, una ola de cambios políticos y sociales se extendió por Europa Oriental y la Unión Soviética. El colapso de los regímenes comunistas y la reunificación de Alemania señalaron el fin de la era de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría generó nuevos desafíos y oportunidades geopolíticas. Muchos países de Europa Oriental y Asia Central sufrieron importantes transformaciones políticas y económicas, pasando de sistemas comunistas a democracias basadas en el mercado. A pesar del deshielo de las tensiones, el legado de la Guerra Fría continúa dando forma a la dinámica global. Las reverberaciones de conflictos pasados todavía se pueden sentir en disputas territoriales en curso, conflictos ideológicos y la búsqueda de poder estratégico. A medida que navegamos por las complejidades del mundo moderno, es importante recordar las lecciones de la Guerra Fría. Comprender las causas y consecuencias de este conflicto global nos ayuda a reconocer los peligros de las narrativas simplistas, la importancia de la diplomacia y la necesidad de luchar por la coexistencia pacífica. La Guerra Fría fue una era definitoria del siglo XX, caracterizada por el miedo, la tensión y los avances tecnológicos. Su legado sigue arraigado en nuestra conciencia colectiva, y sirve como recordatorio de la fragilidad de la paz, y el triunfo final de la diplomacia sobre los conflictos. Las complejidades de la era de la Guerra Fría continúan fascinando e inspirando a académicos, historiadores y artistas. Al estudiar este periodo, obtenemos información sobre la capacidad humana tanto para grandes innovaciones como para conflictos destructivos, recordándonos la importancia de luchar por un futuro más próspero y pacífico. Recuerda que si te gustó el video no olvides de dejar tu like, y suscribirte a Memorias del Globo para más.